Bueno, ok, entonces hoy estamos a 7, hacia el estilo europeo, 7 de septiembre de 2023, en introducción al pensamiento crítico basado en ciencia. Este pronombre ya está valiendo eso. Bueno, el tema de hoy, décima sesión del curso, sesión 10, tema 10, correspondiente a la segunda parte del curso, que dijimos que es la de estándares intelectuales. Los estándares, algo estándar es algo común, promedio, y se refieren si se fijan, hemos estado hablando ya de cuestiones más de la vida cotidiana, prácticamente, de cómo actúa y piensa la gente. Por ejemplo, las ideas de supuestas conspiraciones gubernamentales o del, ¿cómo le llaman? Del orden mundial o del nuevo orden mundial. Esas ideas de que hay conspiraciones contra la sociedad o contra las sociedades surgen de la gente, surgen dentro de las sociedades actuales porque no he encontrado yo registros históricos de estas formas de pensar, de estas formas de interpretar los hechos en las sociedades, al menos ni siquiera en la primera mitad del siglo XX, no digamos antes. Entonces, eso en cuanto a las conspiraciones. Algo sí más antiguo en las sociedades humanas es la creencia en fenómenos que ahora conocemos o los llamamos paranormales. Por ejemplo, la adivinación, la magia, son conceptos antiguos, muy antiguos. El espiritismo, e incluso practicadas hasta por científicos. ¿Sí? Por ejemplo, científicos, la ciencia actual, la ciencia moderna, la ubicamos, su inicio, su nacimiento, algunos la consideran a partir de los trabajos de Galileo en el siglo XVII. Algunos lo ubican en el desarrollo de su explicación del movimiento de la caída libre, la cual publicó hasta la tercera década del siglo XVII, 1632, si no me recuerdo. Verifiquen ahí el dato, y ahí sí de repente me falla de nuevo. Otros lo ubican más bien en la publicación de sus observaciones astronómicas con telescopio, obra publicada en 1610, o sea, más de 20 años antes que los postulados de la cinemática en los diálogos sobre dos nuevas ciencias. La obra de 1610 es El mensajero sideral, donde presenta el telescopio, muestra sus observaciones de la luna, de las constelaciones, de las nebulosas, de la Vía Láctea y el descubrimiento de los 4 satélites o 4 estrellas medices que giraban alrededor de Júpiter. Al final de esa obra menciona la observación de las manchas solares, el descubrimiento de las manchas solares, que por cientos de años no se supo qué eran, ahora sabemos qué son. Son muestra de la actividad electromagnética del Sol, producto de las reacciones de fusión nuclear. Pero eso es conocimiento que tiene poco más de 100 años, a partir del desarrollo de la física, del conocimiento de la estructura del átomo ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX en realidad. ¿Bien? O sea, como 300 años después de Galileo. Entonces, el conocimiento
lentamente se va produciendo y acumulando. Entonces decimos que algunos ubican la ciencia actual, ciencia moderna, a partir del siglo XVI, voy a poner aquí siglo XVI, pero yo en particular, tomando en cuenta la opinión, sobre todo de astrónomos que surge con la publicación del Mensajero Sideral, pues realmente lo que presenta ahí Galileo son las primeras evidencias indirectas de un texto del cual él tenía cierta confianza que podía ser una buena hipótesis para explicar la naturaleza del mundo. Me refiero a Sobre las revoluciones de Copérnico, publicado en 1543, o sea, el siglo anterior, en el siglo XV. Algunos historiadores de la ciencia, ubican precisamente al siglo XV y a la publicación de las revoluciones por Copérnico como el inicio de la ciencia moderna. Sobre todo porque es en esta obra, sobre las revoluciones, donde se produce la revolución de conocimiento, el cambio radical de paradigma o explicación o comprensión de la naturaleza, de la visión geocéntrica, muy natural, ya la hemos mencionado. Todas las personas pueden ver o sentir, incluso aunque sean invidentes, pueden sentir el calor que da el sol cuando se levanta sobre el horizonte oriente. Si estamos ahí parados al amanecer, no importa que no lo estemos viendo, cuando el sol nos ilumine vamos a sentir cómo se calienta la parte de nuestro cuerpo que recibe la luz del sol al amanecer, después del amanecer. Podemos sentir y ver tal vez cómo va ascendiendo por encima de nosotros hasta ocultarse a nuestra vista en el lado opuesto del lugar donde estamos de pie, sobre la tierra. Entonces tenemos la impresión, lo que vemos, la evidencia, es de que el sol gira alrededor nuestro. La evidencia es lo que nos está diciendo. La interpretación más natural de cualquier persona inteligente es que el sol, la luna y las estrellas giran alrededor de nosotros sobre la tierra. Ya que si la tierra es plana o tiene otra forma geométrica, dependería de otra forma en la que podamos percibir nuestro entorno. Sí, si estamos de pie sobre la tierra en un lugar llano, probablemente tal vez en una playa, frente al mar, podríamos ver el horizonte aparentemente horizontal alrededor nuestro hasta donde se junten el mar y la tierra. Y si no estamos en una costa montañosa como las del Pacífico, ahí el problema es que pegada a la playa está la montaña, como en Acapulco, ¿sí? O en casi toda la costa del Pacífico, las playas están justo detrás, mirando al mar. Detrás de uno hay una montaña, entonces no puede uno ver el horizonte opuesto al océano, al marino. El océano lo podemos ver casi llano y plano frente a nosotros. Tendríamos que estar en un sitio diferente, tal vez en una isla o en las costas de la península de Yucatán, que es plana. ¿Sí? Las partes más altas de la península de Yucatán llegan a 30 metros sobre el nivel del mar, no son más altas. Hasta que llega uno a Campeche, ahí sí está medio arrugado el territorio, el terreno, o se va uno hacia el sur y también se empiezan a elevar las montañas, por ejemplo, las de los Altos de Chiapas, que es donde ya acaba la península de Yucatán. Pero el resto es bastante llano. Y sí puede uno apreciar que hasta donde uno alcanza a ver parecería plano el terreno, plano el océano. Pero si uno tiene la oportunidad de ver algún navío, algún buque, barco, velero, no tiene que ser velero, ¿sí? Barco, buque, bergantín, todos son B, ¿sí? Salvo el velero,
puede uno ver cómo se aleja hacia el horizonte oceánico, hacia el horizonte del mar. Y no lo ve uno que se vaya haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, ad infinitum, sino cómo se ve. ¿Lo han podido ver? Primero desaparece el casco, y si es un bote de velas, el mástil y las velas se van como hundiendo en el océano. Se hunde, llamen a los bomberos. No, mentira, no, llamen a la marina, a la guardia costera. Se está hundiendo el barco. No, luego viene para acá. Ah, era un submarino. No, tampoco. Simplemente cuando se van, uno puede apreciar, la hipótesis es, debe estar bajando a algún lugar. La Tierra debe estar curveada, no es plana. Y eso lo vieron en el mar Mediterráneo los egipcios, los fenicios, los griegos, incluso en Mesopotamia, los dos ríos desembocan al Golfo Pérsico. Y pues si veían de los dos ríos salir un navío que se alejaba hacia el Golfo Pérsico, podían ver que al alejarse de la playa, efectivamente también desaparecían las velas, que fueron los primeros mecanismos que impulsaron a los buques en los pueblos antiguos que vivían en las costas de las islas o continentes. Entonces, ahí la evidencia nos muestra que la Tierra está curva. Quizás la curvatura sea total. Fue lo que estimó Eratóstenes hace 2300 años más o menos, que la Tierra estaría curveada completamente, y con observaciones y narraciones que escuchó y registros que había en la Biblioteca de Alejandría, pudo calcular la circunferencia terrestre. Mucho antes del nacimiento de la ciencia moderna. Entonces podríamos hablar que en los pueblos antiguos hubo una ciencia antigua que convivió con la otra forma de interpretar la naturaleza. Estas conclusiones de Eratóstenes de la Tierra es redonda y mide 40.000 kilómetros, no eran varios miles de estadios. Un estadio se estima que eran como 200 o 400 metros, no tenemos el estándar, pero usando una de esas medidas es como coincide con la medición actual de la Tierra de 40.000 kilómetros de circunferencia. Y si toma uno una medida en particular de estadios, el estadio griego, que es en lo que midió Eratóstenes. Pero al mismo tiempo asumían que los astros influían en el comportamiento humano. Estudiaban el movimiento de los astros, podían predecir las posiciones, encontraron relación entre la posición de ciertos grupos de estrellas o constelaciones con el aumento en la temperatura ambiente o la disminución, la caída de nieve, temporadas de mayor lluvia, temporadas de menor cantidad de lluvia, y esas estaban asociadas con el crecimiento de las plantas, con la caída de las hojas, y es así como se construyó el conocimiento antiguo basado en la observación metódica, sistemática, pero solía asociarse estos cambios en la naturaleza a figuras divinas. Y se asignaba, se le adjudicaba a alguna deidad la capacidad de que las plantas brotaran en una época del año y que dieran el fruto o la semilla en otra época del año. Y teníamos a las diosas de la cosecha, a las diosas de la siembra, a las diosas o dioses de la lluvia en las diferentes sociedades antiguas, no solamente en Grecia, no solamente en el Mediterráneo, también en las tierras de la península de Yucatán, por ejemplo. Hemos mencionado a Huracán. Era la temporada de huracán, cuando llovía mucho y nada más veían lluvia y viento, como lo viste tú. ¿No viste ese? ¿Viste el torbellino ese aquel? No. Pues hubieras sacudido a internet. No sé si lo viste en internet, supongo yo. O se quedaron sin luz y ni internet había. No, sí.
Sí, encerrados en el hotel y sin internet, qué aburrido. Ni siquiera con el PlayStation, ¿no? O sea, ni con eso. Ok, entonces, la capacidad de observación estaba limitada a lo que se podía ver con los ojos, lo que se podía sentir en la piel, y es como se interpretaba la información. Y aún así se construyó una ciencia previa al siglo XV, o no una, varias. Conocimiento racional, podríamos llamarle conocimiento de tipo científico, o precientífico, o protocientífico, pero que estaba combinado con el pensamiento mágico. El pensamiento mágico estructurado, institucionalizado, religioso. Y todavía hay lugares donde la gente le prende veladoras o hace rituales y ceremonias antes de la siembra y después de la cosecha. Todavía. Eso es la forma en la que la gente actúa en las sociedades donde todavía se sigue practicando pensamiento mágico y o religioso y se convive con el pensamiento científico y el conocimiento científico. Pero hay situaciones en las que todavía les digo, incluso científicos como del siglo XIX, como Alfred Russel Wallace, llevaba a cabo reuniones de tipo espiritista. No solamente fue un biólogo, bueno, no biólogo, naturalista, evolucionista, coautor con Darwin de la teoría de la evolución por selección natural, sino que también fue un destacado espiritista. Ya también hablamos de cómo se fue construyendo la medicina a partir del conocimiento científico, a partir del planteamiento de la teoría germinal de las enfermedades, por un lado, el descubrimiento de la química orgánica por Frederick Bohler y el desarrollo entonces de la química orgánica, de la bioquímica, y a partir de estas y la comprensión del funcionamiento de la fisiología humana, pues el desarrollo de la industria farmacéutica basada en ciencia, basada en química, que curiosamente sus antecedentes están en la alquimia y la práctica médica en la medicina tradicional, que usaba sustancias porque funcionaban, había evidencia de que tenían algún efecto en la salud, en la recuperación de la salud por las personas, aunque no se supiera por qué. Simplemente te tomas el té y te vas a dormir. No preguntes por qué tú te lo tomas, así decía mi abuelita. Y mi abuelita no era médica. Bien. Por otro lado, la sesión pasada hablamos de algo un poco más allá de la vida práctica y pragmática de la gente, al menos desde la Mesopotamia, en el Viejo Mundo y las culturas prehispánicas en este mundo, o este lado del mundo, vamos a decir. Y esto, les mencionaba, es más como que del siglo XX, la especulación o la búsqueda de vida más allá de la Tierra, aunque hay algunos antecedentes previos al siglo XX. En el ámbito de la creatividad humana, de la imaginación, incluso llevado a la literatura. Podemos encontrar quizá como autor de las primeras obras de ciencia, de la primera obra de ciencia ficción, en esta época, bueno, en el siglo XVI, no, ya sería en el siglo XVII, siglo XV, no, dice siglo XV, sí, porque fue en 1453, siglo XV, Galileo, siglo XVI, no, siglo XVII, 1400, no, perdón, 1500, 1400, no sé, estoy cambiando los dígitos, 1543, siglo XVI. Pongamos el dato, es más fácil, así uno se equivoca menos. Ciencia,
A partir de Revolutionibus, cuando pongo esto por escrito, sí, no se me, más bien lo recuerdo, Revolutionibus de 1543, siglo XVI, algunos interpretamos el surgimiento, el nacimiento de la ciencia moderna. Luego, Galileo, en el siglo XVII, en 1610, publica Sidereus Nuncius, el mensajero sideral, Sidereus Nuncius, 1610. Y el último empujón para la fundación de la ciencia moderna sería los Principia. No voy a escribir por otro artículo porque es más barbote, pongamos nada más los Principia o Principia. ¿Por parte de quién? ¿Quién fue? Por favor. No me decepcionen. Don't let me down. Don't let me down. Los Beatles. No, los Beatles no se vieron a la Principia. No me decepciones de los Beatles. ¿Mande? Newton. 1687. Cuando salió ya a las librerías. Aunque lo escribió en 1686, el año anterior. Los Principia. Esto en cuanto a la ciencia en general, la física en particular, y la biología, decíamos que sería a partir de, no hay una fecha específica, pero para 1610, para el siglo XVII, vamos a decir, ya los animáculos y las celdas, los animáculos de Leeuwenhoek, las celdas de Hooke, tenemos la teoría celular. La teoría celular. Es hasta el siglo XIX, fíjense, siglo XIX, tenemos en el siglo XVIII, en el cual se da la revolución industrial. El desarrollo de la termodinámica se da a partir del estudio de los gases en el siglo XVIII. Se concreta ya en la transición del siglo XVIII al siglo XIX ya los postulados completos de la termodinámica, pero el trabajo está en el siglo XVIII, no hay aquí un parteaguas muy claro, pero en el siglo XIX es cuando surge la teoría germinal de las enfermedades. La teoría germinal de las enfermedades, vamos a ponerlo así para ahorrar tiempo y espacio. Esto es en el siglo XIX. Bien. ¿Qué más? La teoría germinal de las enfermedades. La teoría funcionalmente sería la genética. La teoría celular es esta. Esta es la teoría celular. La teoría genética. Otra cosa que ocurre en el siglo XIX es, lo voy a poner después acá, aunque ocurre, nada más sería previo. Porque fue en 1820 y algo, me dieron ustedes el dato. La síntesis de urea. Sí, creo que fue en 1828, algo así. La síntesis de urea en 1828 por Bohler, que esto da lugar a la química orgánica. También a principios de este siglo es útil para esto la teoría atómica de Dalton, 1806, 1808, algo así. No la voy a poner, pero la síntesis de la urea da lugar a la química orgánica en 1828. Luego vamos a ponerlo cronológicamente, en 1859 la teoría de evolución, la teoría evolutiva de Darwin y Wallace por selección natural, y en 1865 la teoría genética de Mendel.
Aquí tenemos ya entonces formalmente la fundación de las tres ciencias naturales: la física, la biología y la química. Me faltó aquí nada más lo que sea la teoría química, que fue a principios del siglo XIX también. Pongámoslo acá: la teoría celular y la teoría atómica, para ponerla bien en el siglo XIX. Entonces, para el siglo XIX ya están los fundamentos de la ciencia moderna, formalmente. Incluso decían a finales del siglo XIX, por ejemplo, que en la física ya no había nada que estudiar o nada que descubrir. Que ya básicamente con los Principia se explicaba el movimiento del universo, y con la teoría electromagnética de Maxwell se explicaba la naturaleza terrestre, vamos a decir. Sin embargo, recordemos que aquí lo voy a poner, uno de los postulantes de la teoría evolutiva era espiritista. Por ejemplo, el espiritismo convivía con el desarrollo de la ciencia. Lo voy poniendo con rojo, esto es así como que cuidado. No tanto eso. Decía 1543, 1610, siglo XVII, voy a ponerlo aquí. Hubo una obra que se publicó en el siglo XVII que se llamó ya me acordé. Iba yo a consultar ahorita, pero ya me acordé. Googleenlo. Somnium. Así, está en latín. Y así me entiendo. Es muy probable que encuentren la referencia que estoy requiriendo. ¿Cuál es? Somnium. ¿Qué encontraron? No sé, pero ya les dio sueño. El sueño o astronomía de la luna de Johannes Kepler. Somnium por Johannes Kepler, de 1600, ¿qué año fue? 1634. Las químicas del sueño. 1634. 1634. Sí, de hecho sale puro de... En 1609, Kepler escribió Nova Astronomia, que junto con Siderius Nuncius son las dos obras en las que se sustenta el postulado de la mecánica celeste de los Principia. Bueno, que en Siderius Nuncius se da el movimiento de el descubrimiento de los satélites de Júpiter. El año anterior, en Nova Astronomia, Kepler publica sus dos primeras leyes del movimiento planetario. Junto con la otra obra de Galileo, el diálogo sobre las nuevas ciencias, donde se explica la caída libre, la aceleración, esas tres obras le permiten a Newton plantear explicar el movimiento de los astros con base en su cuarta ley, la ley de radiación universal. Pero Somnium la pongo en verde porque no es una obra de tipo científico. No. Somnium es un cuento, literalmente sería un cuento porque es una obra pequeña, es una obra breve.
pero sería la primera obra escrita por alguien de manera formal con la idea de promover conocimiento científico o protocientífico, se da durante el nacimiento de la construcción de la ciencia moderna, para plantear cómo sería el mundo y especular sobre la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Él imagina un viaje a la Luna a través de un sueño e incluso encuentra seres viviendo en la Luna, en su sueño, en la Luna. Entonces es una obra precursora de la ciencia ficción, porque la escribe precisamente para promover el pensamiento en el ámbito de la nueva astronomía y cuáles podrían ser las perspectivas a futuro. Solo que desafortunadamente se perdió esa obra, no tuvo el impacto. Quizá porque no la promovió en televisión, con TikTok, con Twitter. Es difícil encontrarla y encontrar la referencia. Bueno, ya la tenemos. Pero obviamente no tenía idea de cómo era la Luna. Entonces se le ocurrió en un sueño. Curiosamente, siglos después, 2 siglos, casi 3 siglos después, de hecho 2 siglos y medio después, Edgar Rice Burroughs, creo que fue casi 3 siglos después, un poquito, sí, 3 siglos después. Edgar Rice Burroughs, escritor norteamericano de ficción, plantea una aventura en Marte, Barsoom se llama. Barsoom. Las aventuras de John Carter en Barsoom, a donde viaja por medio de un sueño. Igual. O sea, ¿qué original fue Burroughs? Pirateó a Kepler. Vamos a la metodología. Esto es algo que va dirigido hacia la gente común y corriente, pero parece que no tuvo el impacto que se esperaba. Finalmente la gente piensa así. ¿Qué tanto la gente piensa con base en esto? ¿Qué tanto la gente actúa con base en esto? ¿Cómo es la actitud y la convivencia y la vida cotidiana de la gente en cuanto a la forma de pensar? ¿En qué tipo de pensamiento basa su comportamiento cotidiano? Yo les decía que estábamos antes de hacer la clase, estábamos viendo que estaba caluroso, venía yo casi sudando. Bueno, venía con la chamarra, pues quítese la chamarra para que no sude. Pero estaba nublado, por eso me puse la chamarra. Pero no solamente eso, antes de salir de casa, consulté en mi dispositivo, en mi aparatito las condiciones y el pronóstico del tiempo meteorológico. Es eso. No solamente demuestra las condiciones actuales en la Ciudad de México, 24 grados, parcialmente nublado, máxima 25 grados, mínima 14 grados, ahora 24, y me dice a las 2 de la tarde, a las 14 horas, a las 15 horas, a las 16 horas, atardecerá a las 18:46, y mañana amanecerá a las 6:22 con una temperatura de 13 grados. ¿Usan ustedes su teléfono? ¿Tiene una cosa para esto? ¿Sí? ¿La usan? A ver, honestamente, levante la mano los que sí. Una vez lo usaste, no, una no es ninguna, 2 es la mitad de una. A ver, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 personas. 5 de las 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas que están aquí presentes, aparte de yo no cuento porque estoy prejuiciado. Sí, soy el observador. Digo, ya estoy prejuiciado, ya sé de lo que voy a hablar. Soy un manipulador. No, no soy un observador, trato de no ser manipulador.
Fíjense, vamos a hacer unos pocos números. Hay nuestra n, hagamos números estadísticos. N es igual a, ¿cuántos dijimos? 2, 4, 12, ¿verdad? 12. N es igual a 12. ¿Correcto? Ahí se plantea una pregunta. Más que usan. Consultan. O usan la app, sí, usan la app, cualquiera que esta sea, meteorológica. El que la usa. Y hay dos posibles respuestas. Sí. No. Sí de esta n de 12 es 5. No es 7. Podemos sacar entonces, podemos sacar una media. No, este es un pin, no es una media. Es medio calcetín. Y aquí tengo pelos de mi gato. Mejor los pongo acá en el cesto. Pelos de uno de mis gatos. Plank. Sí, por más plank. El profesor, ¿el dueño de gatos era científico? Sí. Ok. Por cierto, entonces físico. No, soy biólogo. Entonces, ¿por qué le puse plank? ¿Por qué no? Luego les cuento la ley. Ahorita no. Entonces, ¿cuál es el porcentaje, más que la media, cuál es el porcentaje de usuarios, estos 5, ¿a qué porcentaje corresponde? 41.5% de la población humana. Ustedes son una muestra de la población humana. Bueno, de la Ciudad de México. Bueno, de la alcaldesa Palapa. Bueno, de la UAM. Bueno, de la licenciatura en Derecho Experimental. Tendríamos que especificar muy bien a qué población representa la muestra. Pero bueno, ya ven hacia dónde voy. El uso de la ciencia para hacer interpretaciones de cómo se comporta la gente. Comenzamos por una encuesta y hacemos estudios estadísticos. El porcentaje de los que no la usan sería el 100 menos esto. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 58.5, ¿no? 5, 5, 5, 5, 10, 8 y una 9 y una 10, nos da el 100%. El 100%, 100.0% de la población igual a N. Sería interesante hacer esto ya a nivel de una comunidad humana. Recordemos que aquí no estamos en ecología, entonces podemos usar como sinónimos población o comunidad. De hecho, estadísticamente la población sería la que se está estudiando dentro de una comunidad, dentro de un grupo humano, dentro de una sociedad. Y esto nos podría dar información de si la gente utiliza alguna herramienta de la ciencia para su vida cotidiana, o si simplemente se despierta, se viste y sale a hacer sus quehaceres cotidianos. Y luego se quejan porque se mojaban porque llovió, y entonces se enferman porque les da gripa porque se mojaron. O sea, ¿tiene sentido o es útil echar mano de esto para la vida cotidiana? ¿Valdría la pena hacerle al científico? ¿La ciencia tiene alguna utilidad? Podemos plantear estas dos preguntas. Más que qué es la ciencia.
Vamos a plantearlo como pregunta. Pongamos el signo de interrogación. Es, coma, la ciencia, o vamos a ponerlo mejor, en forma gramatical más ortodoxa. No es más correcta, es más ortodoxa. Es útil la ciencia, por ejemplo, en este caso, la meteorología. Ok, ¿es útil? La respuesta pueden ser dos. Bueno, pueden ser tres de hecho. Sí, no. No me interesa, no me importa. O sea, es irrelevante. O sea, ni fu ni fa. Pongámosle un tal vez, siendo menos pesimista. Ok, una cosa es que la gente diga que sí o que diga que no, y otra cosa. Con la siguiente pregunta. Usa la ciencia o el conocimiento científico. Por ejemplo, la meteorología. En su vida la ha usado o en su vida la ha usado. Sería como, dependiendo de cómo lo diga uno, tiene significados diferentes. No solamente se habla con las palabras, sino con la dicción. Tenemos otra vez tres respuestas posibles. Sí, no, ocasionalmente. Bueno, esto nos podría dar idea de cómo es que después de 500 años, ya casi 500 años, de 1543, dentro de 20 años se cumplirían 500 años de la publicación de las revoluciones de Copérnico, y por lo tanto, de acuerdo a ese parámetro, la fundación de la ciencia moderna, tendríamos ya medio milenio de ciencia en la humanidad. Cierto, comenzó en Polonia y de ahí se fue propagando alrededor del mundo. ¿Cómo estamos en el uso de esto como herramienta para la vida común y corriente de la gente? No para los grandes laboratorios del mundo. Y la respuesta a estas preguntas podría tener una gran implicación, incluso en su futuro profesional. Bueno, al respecto, el tema de hoy formalmente es el tema 10, vida cotidiana y pensamiento crítico, pero recuerden, basado en ciencia. Por eso lo ubiqué pensamiento científico. Pensamiento crítico con base en ciencia. No solamente pensamiento crítico político, filosófico, religioso, puede ser, hasta mágico incluso. Hay un artículo, les recomiendo que lo lean, en las referencias del tema de hoy en el sitio web del curso, y que está la referencia en el CIPI, que se titula La ciencia, esa aterradora desconocida. Por cierto, publicaba una revista popular mexicana, bueno, de circulación general, que se llama Letras Libres. Está bueno el artículo, está interesante, vale la pena leerlo. Y hay otro artículo
Este es de otro autor, de una referencia no mexicana, y de hecho está en inglés. Dice Public Perception of Scientists, o sea, la percepción pública de los científicos, cómo la gente percibe a los científicos. And what can we do about it? ¿Y qué podemos hacer los científicos sobre eso? ¿Cómo nos percibe, al menos en ese artículo? Tal vez no sea una percepción de la gente en una sociedad hispanoparlante, porque el artículo está en inglés. Léanlo, por favor. Es de hace 7 años el artículo. Aún así, tiene vigencia lo que ahí se plantea. El otro artículo es de hace 4 años, el de la ciencia esa aterradora desconocida. Junio de 2019. Junio de 2019. Podríamos decir que ambos son AP, antes de la pandemia. Sí. Incluso la pandemia habrá cambiado cómo la gente percibe a los científicos. ¿Será este título del otro artículo en español, después de la pandemia, para la gente, seguirá siendo esa aterradora desconocida? Bueno, las otras 2 referencias son para usarse, no para leerse estrictamente. Hasta antes de la última reforma a la ley en materia de ciencia y tecnología en México, que modificó la ley, de hecho modificó la ley y modificó el organismo, la institución, modificó al antiguo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que por cierto hay algunos países que tienen dentro de su estructura de gobierno entidades o organismos similares, instituciones similares. Por ejemplo, los similares, no iguales, similares. Las funciones pueden ser parecidas, no necesariamente las mismas. Incluso las capacidades y el alcance de las funciones de esas instituciones de gobierno en diferentes países. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen la National Science Foundation. La Fundación Nacional de Ciencia sería la traducción del nombre al español. Algo muy interesante de la NSF, la National Science Foundation de los Estados Unidos, es cuándo se fundó y quién la fundó. Googleenlo, no quiero darles yo el dato, y prefiero que se sorprendan ustedes mismos. La National Science Foundation, ¿cuándo se fundó? Esa pared, esa puerta. Está bien. Ya viene octubre. Bueno, aunque el Día de Muertos es noviembre. De hecho, es interesante estudiar eso desde el punto de vista del pensamiento crítico. ¿Y lo vamos a hacer? Puede ser, y tiene que ver con el tema de hoy. Sí, apúntenlo. Recuerden que las actividades semanales son libres, ¿sí? Alrededor de un tema ustedes, como un poco como en la música, algunos compositores se inspiran en otros autores previos y escriben obras que suelen titular, les ponen como variaciones sobre un tema de fulano de tal, variaciones sobre un tema de Rachmaninoff, por cierto. Incluso en tiempos más contemporáneos lo han seguido haciendo algunos músicos. Por ejemplo, ya ven que hace rato me puse medio a cantar la de Don't Let Me Down, pam, 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 pam. Los Beatles tienen una que se llama Al ritmo de Beethoven. Prolong to Beethoven, prolong to Beethoven. Sí. Hasta ellos también se inspiraron otros autores, compositores. Igual, ustedes pueden hacer sus actividades como variaciones dentro de un tema.
Entonces, ¿cuándo y quién fundó la National Science Foundation? La Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la National Science Foundation, o NSF. Que el 10 de mayo de 1950. Sería una refundación. Porque la creación original de la Fundación Nacional de Ciencias, los voy a tener que poner yo el dato, porque a lo mejor luego los datos en internet no son los más precisos, a veces están bastante imprecisos. Por ejemplo, la primera concepción de la Fundación Nacional de Ciencias fue idea del presidente Lincoln después de que asumió la presidencia y estaban los Estados Unidos separados en Estados Unidos de América y los Estados Confederados de América, y ya en un conflicto entre estos dos estados nacionales, esas dos federaciones, una como una unión de estados soberanos y otra como una confederación de estados. Ya me salió otra fecha. Ajá. Me sale que en 1944. Entonces, quizá ha pasado como con el CONACYT. Ha habido reestructuraciones de las leyes que describen las funciones y definen las funciones de organismos gubernamentales. Por ejemplo, la NASA, si uno busca, sí, esa la creó Eisenhower en 1958, después del Sputnik. Pero en realidad ya existía antes de eso, pero no como NASA, narcóticos alucinógenos, o sea, no. No como la National Administration of National Aeronautics and Space Administration, es NASA. No, existía como the National Advisory Committee on Aeronautics, el Comité Nacional Asesor en Aeronáutica, o NACA. No lo digo así en español porque suena muy feo. Sí, la NACA. ¿Sí? Esa la creó el presidente Woodrow Wilson después de que los hermanos Wright le vendieron el primer avión al ejército de los Estados Unidos. Pues, bueno, vamos a empezar a comprar aviones, mejor formamos una oficina que nos asesore al gobierno en la compra de aviones. No solamente eso hizo, sino que la misma oficina asesora del gobierno de Estados Unidos empezó a desarrollar, a contratar físicos, a expertos en aerodinámica, para empezar a hacer investigación científica y tecnológica en aerodinámica para desarrollar nuevos aviones. Al grado tal que la NACA fue la que desarrolló los aviones con los que luego participaron los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya desde Woodrow Wilson fue un uso de la ciencia, de la ingeniería y la aerodinámica para darle servicio al gobierno de los Estados Unidos en una de sus funciones, que es la defensa nacional y también el ataque a otras naciones. ¿Bien? Bueno, la Fundación Nacional de Ciencias, o la creación de un organismo en el gobierno para usar la ciencia y promover el desarrollo de ciencia en diferentes ámbitos, fue idea de Abraham Lincoln, porque se le venía una guerra encima. Ya los Estados Unidos, los estados del norte, habían estado desarrollando, recordemos, siglo XVIII, la Revolución Industrial. De hecho, al menos 3 de los fundadores de los Estados Unidos, de los firmantes de la Declaración de Independencia y la Constitución, podríamos decir que eran científicos. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, y se me fue el nombre del otro. Bueno, al menos ellos dos y otro eran formalmente científicos. Franklin, desarrollador de la electricidad, estudió sobre la electricidad, de la acústica también. En el siglo XVIII,
Ya en el siglo XIX, estando los Estados Unidos, ya está la revolución industrial. En el siglo XIX los Estados Unidos empiezan a construir ferrocarriles y empiezan a meterle coco y dinero al uso de la ciencia para el desarrollo de tecnología. Se empiezan a industrializar los Estados Unidos en el siglo XIX. Cuando se da la guerra de secesión en 1860, los estados del norte ya estaban industrializados, mientras que los estados del sur seguían siendo, su economía estaba basada en la actividad agrícola, basada en mano de obra esclava. Por eso es que se oponían a la liberación de los esclavos, los estados del sur. Entonces, se separaron de la Unión y literalmente declararon la guerra en defensa de su economía. ¿Y por qué mejor no te industrializas, muchacho? ¿Quién ganó la guerra? ¿Han oído hablar de los Estados Confederados de América? Ya no existen, porque perdieron la guerra los estados contra un país que estaba industrializado. Y no es la primera vez, no era la primera vez en la historia que una sociedad con tecnología superior derrotaba a otra sociedad con tecnología inferior. ¿O qué fue la conquista de Cortés? Más una conquista de Tenochtitlan por Cortés y sus acompañantes. Sí, le echaban un montón los tlaxcaltecas y todos los demás, pero ¿qué traían? Armas de fuego, arcabuces, bueno, armas de fuego, cañones. Es más, fueron los primeros en ascender a la cumbre del Popocatépetl. Eran aficionados al montañismo, al alpinismo. No, fueron buscando azufre para la pólvora. Una expedición geológica, científica, con intereses militares. Mientras que los nada más le rezaban a Don Goyo. Bueno, ni siquiera le decían Don Goyo le pusieron el nombre una vez que los cristianizaron, los evangelizaron. Se seguía llamando Popocatépetl, aquel que fuma. Ya ven, el tabaco hace daño, puede provocar que pierdas la guerra. Bueno, entonces la ciencia puede ser usada, pero antes hay que generarla. Bueno, decía yo, la National Science Foundation o sus antecedentes los crea Lincoln para impulsar el desarrollo de su país. El CONACYT fue creado en 1970 y algo, principios de los 70 por el gobierno de Luis Echeverría, pero ya existía en México otra oficina similar en el gobierno federal. ¿Sí? Eso, googleen luego la historia del CONACYT, sus antecedentes, que finalmente se convirtió en una fondeadora de proyectos privados, pero bueno, es otra historia, reciente. Porque el CONACYT ya no es el mismo de ahorita, el de ahorita al anterior, ya cambió hasta de nombre. Pasamos lo voy a poner aquí para que no se note mucho, no me van a acusar de no sé de qué, algo más que no va a dar. CONACYT. Hay antecedentes de dónde viene, ¿ok? Sí, CONACYT murió. Es una terna, una cruz. Vamos a hacer el novenario. Ok, el CONACYT ya no existe porque se reformó la ley y ahora se CONACYT. Pues, profesor, nada más puso una H, el H ni suena. Algunos proponían que lo pusieran aquí para que fuera con H. No, mejor que así. ¿Qué significa la H? No, ¿qué significa CONACYT? Es el Consejo, o fue el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahora es el Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología. O sea, se abre el abanico de qué tipo de conocimiento vamos a promover. Es un organismo promotor de la cultura basada en ciencia, no importa si son ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias tecnológicas, conocimiento basado en ciencia. Sin prejuicio, es que soy físico, es que son sociólogos, es que son filósofos. No, conocimiento que puede llegar a ser útil, pero antes hay que generarlo. Para eso la gente tiene que saber que existe. Y es por eso que ya se había planteado el CONACYT se funda en la década de los 70, pero se ve reformado a partir del año 2000, cuando finalmente se hace una ley específica para el CONACYT. ¿Sí? Hay una historia larga previa es más, a mí lo que sería interesante estudiar la historia de este organismo, cómo ha cambiado y qué ha habido en él en diferentes épocas. Pero a partir del año 2000 se hizo una nueva ley en este momento que estableció por mandato de ley que se realizara cada 2 años una encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México. O sea, se parece al título del artículo que les mencioné que está ahí para que lo lean. ¿Sí? Bueno. ¿Qué sentido tendría hacer esa encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México? ¿Por qué lo estableció la ley de CONACYT a partir del año 2000? Fue un poco después, por cierto, porque no fue luego llegando, en 15 minutos lo resuelvo. No fueron 15 minutos, tomó un poco más de tiempo. Algunas cosas las resolvieron, otras no. Pero bueno, le metió en mano al CONACYT, se planteó la realización cada 2 años, en años nones, de esta encuesta, la cual realizaba el INEGI, el Instituto Nacional de Energía, Instituto Nacional INEGI, no, de energía no, de electoral, no, tampoco es otro, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, ¿correcto? Que su estadística genera información del INEGI para la toma de decisiones por parte del gobierno. Para eso se creó en la década del 70 o 80, por ahí más o menos, el INEGI. Y la ley del CONACYT le mandaba al INEGI hacerle una encuesta al CONACYT para que el CONACYT tuviera la información sobre cómo la gente percibe la ciencia y la tecnología. ¿Para qué? ¿Para qué le serviría eso al CONACYT, que a su vez es un órgano o fue un órgano del gobierno? ¿Para qué le serviría al gobierno? Presupuesto, pues si cuesta dinero hacer la encuesta. ¿Presupuesto para quién o para qué? Para la investigación científica, que sería una de las funciones del CONACYT, promover la ciencia y la tecnología. ¿Se fijan que faltaba esto? Aunque sí se hacía, pero no, como no estaba explícito, a veces le sacaban la vuelta a los pobres colegas de sociales, aunque por allá había. Entonces, para que el CONACYT tuviera información de hacia dónde la sociedad consideraría que fuera importante invertir el dinero, ojalá hubiera sido para eso. ¿Cómo se asignaba el presupuesto en ciencia y tecnología al CONACYT? Y cómo el CONACYT lo distribuía.
es interesante averiguar, enterarse de cómo se hacía, porque entonces eso podría dar lugar a que se justificara o no modificar el CONACYT. De hecho se modificó, se le puso la H. ¿Y qué más? Porque se modificó. Bueno, entonces era una encuesta para saber cómo la gente, o qué la gente piensa de la ciencia en México, la ciencia y la tecnología. Y no solamente incluso cómo distribuiría el dinero para ciencia y tecnología del gobierno del país, sino a la gente le importa, le es útil, la usa, la conoce, la ciencia que se hace en México. Porque finalmente, igual que en los Estados Unidos, en el Parlamento Europeo y en otros países, la gente que está en esos órganos de gobierno colegiados, públicos, parlamentarios, es gente que viene de las sociedades, es gente que viene del pueblo, vamos a decir, o de las élites, y llegan a esos lugares de toma de decisiones. ¿Con base en qué toman las decisiones? ¿Cuál es su percepción de la ciencia y la tecnología? Anécdota. En 2007, en esos años, un poco antes y un poco después, se estaba construyendo en México un radiotelescopio grandote, 50 metros de diámetro, el más grande en su tipo en ese momento que se estaba construyendo, incluso en colaboración con una universidad norteamericana. Estaba siendo financiado por CONACYT. Se estaba construyendo en la Sierra de Puebla, entre Veracruz y Puebla, para hacer investigación astronómica, para estudiar las galaxias, los hoyos negros. Pues necesitaban dinero, y pues necesitaba dinero para darle al proyecto del telescopio. ¿Quién aprueba el dinero? Por ley, por constitución, la Cámara de Diputados. Se discutió para un año en particular porque estaba pidiendo más dinero para el telescopio. Y hubo diputados que dijeron, es que eso es un desperdicio de dinero. ¿Para qué nos sirve el radiotelescopio? Deberían de bajarlo y dárselo a la Universidad Norteamericana. Nosotros no nos sirve. Prácticamente a ese nivel llegó la discusión en la Cámara de Diputados. Me lo dijo de viva voz alguien que estuvo allá adentro. Sí, estoy un poco como los que se presentaron al testimonio de los UAPs allá en el Congreso de los Estados Unidos. Me dijo el compadre, el señor del amigo del vecino, del primo que no vino a la fiesta. El compadre que no vino a la fiesta. No, fue de segunda mano, no de primera mano, pero sí de segunda mano. Incluso se podrían buscar en internet los videos de las discusiones en el Congreso, donde se hizo esa discusión. Ahí está la evidencia de que eso sí sucedió. ¿Por qué esa opinión de bajen el telescopio y llévenselo? No nos sirve, porque depende de la percepción de esos representantes populares que están en ese órgano de decisiones. Uno diría, bueno, pues es muy útil la encuesta sobre percepción pública de la ciencia y la tecnología en México, y se realizaba cada 2 años y a veces se publicaban resultados a nivel de medios. Googleenlo después. Ahí está la información de, ¿cómo se llama? Encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México. Bien, googleenlo al rato o como actividad extra. Lo que está ligado en el sitio web del curso es el acceso, de hecho, a la última encuesta que se hizo en 2017. O sea, tiene 6 años que ya no se realiza. Porque en 2017 se hizo la última, en 2018 fueron las elecciones, en diciembre tomó posesión el actual gobierno y empezó a operar a partir de 2019 y luego se vino la pandemia. Bueno, esa parte. Ya venían el gobierno actual con la idea de hacer una modificación al CONACYT. Porque en el análisis que hizo ese grupo de personas,
para formar el nuevo gobierno, habían llegado a la consideración de que algunas de las actividades que había estado realizando el CONACYT, como la encuesta, sí eran un gasto inútil. ¿Por qué? Desde que se hizo la primera encuesta sobre percepción pública de la ciencia y la tecnología en México, y ahí sí recuerdo que se publicaban en los medios, salieron en los medios el resumen de los resultados, la gente se rasgaba las vestiduras. Bueno, la gente en los medios sobre todo. ¿Cómo es posible? El 50% de los mexicanos creen los ovnis, el 60% desconfía de la ciencia, el 80% hace uso de medicinas mágicas. Bueno, es la primera encuesta, ya tenemos la información. 2 años después, y 2 años después, y 2 años después, no los voy a spoilear. ¿Cuál es la actividad al respecto para cerrar esta semana? Son básicamente 2. ¡Ping! No. Permítanme porque sí, necesito responder Se me olvidó quitar el ping, pero bueno, ya. Ya. Sintoniza otra vez. No, ya. La primera. Traten de buscar los resultados de las primeras encuestas y el mayor número posible. ¿Cuál fue el comportamiento que mostró la encuesta en cuanto a la percepción pública de la ciencia? A ver, si la primera encuesta nos dice la gente no sabe ni que existe la ciencia, supongamos que eso hubiera sido el resultado así genérico, ¿qué procedería? ¿Qué tendría que haber hecho el CONACYT? ¿La ciencia? El conocimiento. ¿Mande? La divulgación. La divulgación. Darla a conocer a la gente. O sea, no necesariamente darle más dinero a los proyectos de investigación científica. No, me estoy refiriendo estrictamente a ese resultado de esta actividad que tenía que hacer por ley el CONACYT. Estaba obligada por ley a decirle, INEGI, hazme la encuesta. ¿Ya tienes el resultado de INEGI? Sí, dámelo y pongámonos a trabajar. Démosle más dinero a los científicos. No, porque no tiene que ver con la encuesta. Una cosa era la función de financiar la investigación científica y tecnológica, y otra, su función, que por cierto hacía desde que se fundó en la década de los 70s, de dar a conocer la ciencia y tecnología que se hace en México a la gente. Se publicaban en la década de los 70 2 revistas por parte del CONACYT. Una se llamaba Ciencia y Desarrollo, la otra se llamaba Investigación Científica y Tecnológica. Ciencia y Desarrollo se publicaba mensualmente, era una revista gordota. La otra era una revista quincenal, Investigación Científica y Tecnológica, más delgadita. Uno la encontraba en Sambors, en los puestos de periódico, las dos. De repente dejaron de publicar la quincenal. No recuerdo en qué año. La otra revista, la gorda, todavía se estuvo publicando hasta hace pocos años. ¿La conocen? ¿La conocieron? Tampoco, ¿verdad? Todavía hace 6 años, antes del gobierno actual se publicaba. Al menos hasta 2018 se siguió publicando. O sea, estamos hablando de hace 5 años. Hace 5 años, ¿dónde estaban? ¿En la prepa? ¿En la prepa? ¿Sí? ¿O empezando la carrera? En la prepa, algunos en la prepa, otros empezando la carrera, en la universidad. ¿Conocieron la revista? Pues no. Aunque se elaboraba, se editaba y se llevaba a algunos lugares puntos de venta,
no cumplía con su función. O sea, literalmente el CONACYT estaba haciendo loco. Estaba usando el presupuesto para hacer la revista, pero la revista no la leía ni el director de CONACYT. ¿Qué caso tiene estar gastando en algo que no se estaba usando como se debe? Antes de bajar el telescopio había que sacar la revista. Se hizo toda una reestructuración de los medios de difusión del CONACYT al CONACYT. Incluso en ese periodo entre 2000 y 2018, los mismos medios de difusión que por ley tenía que hacer el CONACYT se fueron modificando de acuerdo a las políticas de cada gobierno, de cada administración federal en cada sexenio. Sería interesante revisar qué hizo cada gobierno con los medios de difusión que por ley tenía que usar el CONACYT para difundir la ciencia y tecnología en el país. Pero la encuesta demostró que no estaba teniendo los resultados necesarios. No les voy a spoilear los resultados, búsquenlos por favor y hagan un análisis de mientras estuvo publicando y los datos estén publicados, ¿hubo algún cambio en la percepción de la gente o por parte de la gente en cuanto a la ciencia y la tecnología en México? ¿Hubo algún cambio? Quizá no debían haberlo suspendido la encuesta, tenían que seguirse haciendo. Actualmente ya no está el CONACYT obligado a hacerlo, a hacer la encuesta. ¿Para qué si ya sabemos cuál es el resultado? A lo mejor el CONACYT actual, el CONACYT, vamos a decir, el CONACYT, para darle un poquito de ruido a la H, ha renovado sus mecanismos de difusión de sus funciones. Los he visto en redes sociales, en diferentes. Habría que hacer un seguimiento. ¿Qué están haciendo ahora? Están haciendo algo distinto a lo que se hacía en el CONACYT previo. En el CONACYT entre 2000 y 2018. Entre el CONACYT de 2000 a 2018 respecto al CONACYT previo, entre 1970 y el año 2000. Eso podría ser hasta tema de un proyecto de investigación sobre ciencia. No sé si se haya hecho, si alguien lo haya hecho. Si no se ha hecho, pues imagínense, es tierra fértil e inhóspita, ¿sí? Ignota, o sea, no conocida, y cualquier cosa que saliera ahí sería original. Eso es ser investigación científica, ¿correcto? Bueno, entonces, una es revisar cuáles son los resultados de la encuesta y si hubo algún cambio. Y quizá relacionarlo con qué hizo el CONACYT al respecto. Nada más cumplía con la ley de hacer la encuesta y ya, o realmente tomó los resultados de la encuesta para implementar algunas acciones. Y la otra es, pues está ahí la encuesta, el instrumento para la encuesta está disponible, todo el documento. La actividad sería usarla para aplicarla en una muestra que ustedes escojan de gente, no toda la encuesta, si hay preguntas que no vale la pena hacer, sino las más fundamentales, se especifican sobre la percepción de la ciencia, porque preguntan también un poco el nivel educativo, el ingreso, no, las preguntas más específicas respecto a cómo se informan, por ejemplo, cuál es su interpretación, cómo lo toman, es importante o no, etcétera, etcétera. Revisen la encuesta y ustedes deciden qué preguntas aplican a una muestra de personas que ustedes deciden no. Y con eso cerraríamos entonces nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Lamento. Lloremos juntos. Ok, entonces nos vemos el próximo martes.